Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar, por favor. Ayer habíamos quedado en lo que era foliación del cuerpo de antecedentes, ¿verdad? Sí, habíamos quedado, ¿verdad, con ustedes? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Carpeta 3. Ok, bien. Hemos dicho que para foliar el cuerpo de antecedentes, necesariamente tenemos que haber concluido todo. Cuando hemos terminado todo, recién se procede a la foliación correspondiente. Se folían, dijimos, y un poco recapitulando la última parte, la carpeta número 1 y la carpeta número 2 de forma correlativa. Es decir, hemos dicho estas carpetas, la carpeta número 1 y la carpeta número 2 deben foliar de forma correlativa. Eso quiere decir, por ejemplo, empezamos a foliar, si la carpeta 1, supongamos que terminara en la 51, continuamos acá, la 52. No está compartiendo la pantalla, Lisa. Ay, perdón, espérenme un ratito, por favor, no me he dado cuenta. Denme un minutito, enseguida compartimos. Ahora sí. Dijimos entonces la carpeta número 1 y la carpeta número 2 vamos a foliar de forma correlativa. Supongamos que la carpeta número 1, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Supongamos que la carpeta número 1, supongamos ha terminado en la 51 y la carpeta número 2 ha terminado en la 500, entonces decimos 51, 52 de forma correlativa. ¿Sí? Ahí habíamos quedado, carpeta 1 y carpeta número 2. La carpeta número 3 debe ser foliada de forma independiente, es decir, empezar de nuevo la foliación. Yo la carpeta 2 he terminado en el 500, pero la carpeta número 1 empiezo nuevamente de la carpeta del número 1 su foliación, ¿no? Hasta el número que corresponda. Entonces la carpeta 1, carpeta 2 deben ser foliadas de forma correlativa. Y se foliará la carpeta número 3 será foliada por separado. ¿Sí? Asimismo, todas estas carpetas, estas foliaciones que tenemos, no pueden tener borrones, enmiendas, no pueden tener sobreposiciones, no pueden tener ninguna forma, ¿sí? Ninguna sobreescritura, ni tachadura, o sea, es decir, esta foliación debe ser de forma completa, ¿sí? No puede tener ningún borrón, ninguna escritura. Hasta ahí habíamos visto también. Y en el caso de que nos hubiéramos equivocado en la foliación, si hubiéramos cometido algún error, lo que tenemos que hacer, si se tratase de papeles de trabajo elaborados por el fiscalizador, pues volverlos a elaborar. Si fueran documentos que no se puede ya reponer, no se puede rehacer, ¿ya? Y no hay forma, por ejemplo, ¿qué pasa si la orden de fiscalización me he equivocado? Imposible, no me lo va a volver a firmar el contribuyente, esa orden de fiscalización, esa notificación, ¿sí? O si hay algún documento importante, un contrato, por ejemplo, en original, no voy a poder reponerlo, tiene que entrar necesariamente ese documento en original, por lo tanto, yo no puedo rehacerlo.
¿Qué hago en esos casos? Tengo que encontrar alguna solución. La solución corre por agarrar y ponerle una línea que cruza el 80, ¿sí? Y en la parte inferior poner, digamos que era esta la número 79, me equivoqué. Entonces pongo el número que corresponde. Aquí le tacho, pero no hago así varias tachaduras, ¿no? Sino una línea que me cruza y debajo pongo el número que corresponde. Y en la parte inferior voy a poner aquí, corre y vale el folio 79, tanto en numeral como en literal. Y además debe llevar la firma del jefe de departamento. Es lo único que le daría validez en el caso de que nos hubiéramos equivocado y no hay forma de rehacer este papel de trabajo, ¿no? Entonces, corregimos de esa manera con el corre y vale, y en la parte inferior consignamos a qué folio o corresponde, ¿sí? Esta foliación que se realiza puede ser realizada de forma manual, es decir, manualmente con bolígrafo, pero debemos utilizar bolígrafo azul por si acaso. Ya no podemos utilizar otro color de bolígrafo, negro no podemos utilizar. Asimismo, esta foliación debe necesariamente, podría ser consignada esta foliación también con un sello mecánico. Hay unos sellos, si ustedes han visto, automáticos que van foliando. Pueden utilizar también esos folios, pero también tienen que utilizar tinta azul para la foliación, ¿sí? Ahora, podrían utilizar también algunos otros medios, como ser las computadoras, en la computadora foliar. Es mucho más difícil en la computadora, ¿no? Porque no tenemos todo un solo papel, tamaño oficio, tamaño carta, ¿no? Podríamos tener, qué sé yo, otros documentos, los formularios, etcétera, etcétera, que a veces incorporarlos a la impresora lo único que hacen es dañarlos, ¿no? No suele dañarse a veces el mismo documento en la computadora. Entonces, por lo tanto, estos documentos pueden ser foliados o se recomienda que sean foliados por una de esas dos formas. Si fuera por computadora, sí podría utilizarse la tinta negra, pero si es ese sello automático que se tiene o manualmente, necesariamente debemos utilizar la tinta azul, ¿sí? Todos los papeles de trabajo deben estar foliados y cuando eventualmente se pasa a la instancia de una impugnación, circunstancialmente podría irse, entonces lo que incluso se hace es foliar de forma numeral y de forma literal todas las hojas, ¿no? Entonces, todo tiene que estar foliado. Además, estos documentos tienen que estar debidamente referenciados y correferenciados. También deben llevar la respectiva referenciación y correferenciación correspondiente, ¿no? Enseguida vamos a ver un poquitito de qué se trata esta referenciación y esta correferenciación que corresponde, ¿ya? Puede ocurrir también que, bueno, hemos terminado ya nuestro proceso de fiscalización, ya hemos terminado de foliar todo, ya está listo, pero resulta que nos llega un cruce de información, ¿sí? Nos llega un cruce de información en la que tenemos un documento que es importante y debemos incorporarlo, ¿sí? No sé, alguna certificación, un documento que sí es importante, pero todo ya está terminado, ¿sí? Todo ya estaba concluido. Teníamos las 500 hojas que estaban debidamente foliadas. ¿Qué hacemos? Hemos dicho que si yo, por ejemplo, tendría que ser aquí la 51 y la 52, y es muy importante que me sustenta mi proceso de fiscalización, me da más sustento, no puedo dejarlo de un lado, ¿sí? No puedo decir, mejor ya a mi modo, tengo que incorporarlo.
¿cómo soluciono ese problema? ¿Sí? De tratar de incorporar cuando todo ya está listo, porque de lo contrario significaría que tenga que tachar cada una de estas hojas y decir, corre, vale el 55, no, hasta la 500, entonces es muy complicado, no se puede hacer tantas hojas. Entonces, lo que se hace es incorporar excepcionalmente, solo en casos muy, muy especiales y avalados por el supervisor y el jefe de departamento, una foliación complementaria. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo incorporar, por ejemplo, detrás del 50 tengo que incorporar 2 hojas. Entonces, lo que voy a hacer acá es incorporar la número, por ejemplo, 50, pero le voy a agregar A, ¿sí? Le voy a agregar la A, que significa que estoy aumentando, pero va a ser la A. También voy a incorporar la 50B. Incorporo la 50B. No estoy borrando, fíjense la foliación, lo que estoy haciendo es le estoy incorporando 50A, 50B, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Al final voy a tener aquí, por ejemplo, voy a tener 500, y tengo que elaborar además un acta de foliación, de control de foliación complementaria. Ya tengo que incorporar, después de la última hoja, voy a incorporar un acta de control, foliación complementaria. ¿Sí? Después de la última hoja, que es la 500, aumento esta hoja de foliación. Entonces, ¿cuántas hojas me van a quedar? Yo tenía 500 hojas acá, más esta que le he aumentado 501, más esta otra 502, mi acta de foliación complementaria tengo 503. Y en esta acta de foliación complementaria tendrá que decirse que se ha incorporado la hoja 50A y la hoja 50B, y esta acta debe estar firmada tanto por el supervisor como por el jefe de departamento, que incorpora que se pueda añadir, ¿no? Entonces, no voy a borrar, pero voy a poder incorporar de ser necesario. De ser necesario voy a incorporar. Ahora, cuando sea necesario también desglosar algún documento, supónganse que el contribuyente nos ha presentado, no sé, algún documento que él necesite urgentemente, ya que le están haciendo, ya digamos que me ha presentado sus planillas de la caja, y casualmente la caja le está haciendo auditoría y necesita las planillas originales. Entonces, él tendrá que solicitar mediante una nota el desglose correspondiente y tendrá que autorizarse el desglose y en su lugar quedarse una fotocopia del documento, pero tiene que haber un desglose, un acta de desglose que estará autorizada por el jefe de departamento correspondiente, ¿no? Bien, ¿cómo se clasifica un cuerpo de antecedentes? El cuerpo de antecedentes va a estar constituido por 3 carpetas. La carpeta número 1, la carpeta número 2 y la carpeta número 3. Por si acaso, la carpeta 1 y la carpeta 2 se realizan para procesos de verificación interna, y verificación externa y fiscalización externa se arma la carpeta número 3. ¿En qué consiste o qué documentos incorpora la carpeta número 1? Va a incorporar todo lo que es antecedentes, papeles de trabajo y actuados del proceso. Es decir, en la carpeta número 1 va a incorporar toda la información general respecto a la fiscalización, ¿no? Ahí van a estar los formularios preimpresos
como ser, por ejemplo, la orden de fiscalización, van a estar los requerimientos, van a estar las notificaciones, ¿no? Todos esos documentos está dentro de lo que es antecedentes. También podemos decir que esta carpeta número 1 va a estar constituida por dos partes. Va a estar constituida por una parte 1 y por una parte 2. La parte 1 va a estar constituida por lo que son antecedentes. Y la parte número 2 va a estar por papeles de trabajo y actuados del proceso. Entonces, en estos antecedentes estamos diciendo que va a estar todos aquellos formularios preimpresos, orden de fiscalización, requerimientos, actas de recepción, ¿no? Las actas de contravenciones, todos aquellos documentos que forman parte. En papeles de trabajo vamos a incluir, empezando por el plan de fiscalización, es decir, debe incorporarse un plan de fiscalización. Este plan de fiscalización es el primer documento de la parte número 2 y posteriormente tendremos los otros documentos ya como ser aquellos que han sido proporcionados por el contribuyente, elaborados por el fiscalizador, aquellos que hemos requerido del contribuyente o de los cruces de información, ¿no? Y todos los actuados que se hayan realizado para el proceso. El detalle de estas y el orden de esta presentación son totalmente de acuerdo al tipo de empresa que tenemos, ¿no? O sea, si es una empresa más grande, pues tendremos quizás de repente una mayor cantidad. Tenemos menor cantidad, entonces también vamos a consignar en menor escala. La carpeta número 2, que son las actuaciones posteriores, la carpeta número 2, esta carpeta contiene todos aquellos actuados que sean posteriores a la emisión de la fiscalización, a la visa de cargo. Es decir, hasta acá vamos a tener todo lo que es la visa de cargo. La carpeta número 2, los descargos que pueda presentar el contribuyente, vamos a poder tener aquí hasta la resolución determinativa, ¿no? Por eso se dice que son las actuaciones posteriores, ¿sí? Son las actuaciones posteriores que van a generar esta carpeta número 2. En estas actuaciones posteriores se va a incorporar, además, todos aquellos descargos, aquellos informes posteriores a la vista de cargo, ¿sí? Y la carpeta número 3, que va a estar constituida por el archivo permanente. El archivo permanente que va a estar constituido por documentos, como ser, por ejemplo, está aquí el memorándum de asignación del fiscalizador. Cuando se le asigna un proceso de fiscalización, siempre hemos dicho que tiene su memorándum, va a estar la orden de fiscalización, va a incluir todo lo que son el formulario 4003. ¿A qué se refería el formulario 4003? Orden de requerimiento, dice. El requerimiento de documentación, ¿no? El 4003 hemos utilizado para requerimientos de documentación. Van a estar todas las diligencias de notificación. También van a estar acá los papeles de trabajo, es decir, las cédulas sumarias, ¿no? No va a estar todos los papeles porque de lo contrario, imagínense la cantidad
la foliación, la cantidad de veces que pasa de una persona a otra, de un dependiente a otro dependiente. Por ejemplo, una vez que termina, por ejemplo, el departamento de fiscalización, ya vamos a tratar de contar, digamos, más o menos, una vez que termina ya su vista de cargo, que es el documento final con el que cierra, ¿sí? Termina toda la carpeta, va a pasar esto a una primera instancia, vamos a ir contando, va a pasar a la secretaría del jefe de departamento. ¿Para qué? Para que el jefe de departamento pueda firmar la vista de cargos, revisar y firmar. Una vez que el jefe de departamento ha revisado y ha firmado este cuerpo de esta fiscalización, lo que hace es devolverle a su secretaria. Le devuelve a su secretaria y su secretaria le va a devolver nuevamente al fiscalizador para que pueda proceder a su notificación. Una vez que ha notificado, nuevamente va a ir a la secretaria de departamento de fiscalización, ¿sí? ¿Para qué? Para que pase al departamento jurídico, a la secretaria del departamento jurídico. La secretaria del departamento jurídico recepciona, le pasa a su jefe de departamento, su jefe de departamento va a derivar al departamento técnico, al supervisor, y el supervisor deriva al al funcionario que va a revisar. El funcionario, una vez que revisa, nuevamente le pasa a su jefe, a su supervisor. El supervisor va a pasar a su secretaria de su jefe de departamento, su secretaria va a pasar al jefe como tal. El jefe de departamento va a pasar nuevamente a la secretaria para que puedan derivar a gerencia, a la secretaria de gerencia. La secretaria de gerencia pasa al gerente para que firme, el gerente devuelve a la secretaria de gerencia, la secretaria de gerencia le devuelve a la secretaria de jurídica y este devuelve a su jefe de departamento y este a su supervisor y este nuevamente al fiscal, funcionario revisor para su notificación. Y cuando hay un proceso de impugnación, nuevamente pasan los mismos pasos y se llega otra vez hasta el proceso de impugnación. Fíjense cuántas manos, y todavía cuando vaya en un proceso de impugnación, va a seguir todavía avanzando, ¿no? Porque van a presentarse en Secretaría del Juzgado o el de la autoridad, ese va a derivar a otras instancias. Fíjense la cantidad de manos que pasa el proceso de fiscalización. Por eso es importante la foliación. ¿Por qué? Porque cuando se pasa, todos estos que tienen en su poder el proceso de fiscalización, así sea un momento, si se perdiera la fiscalización, van a ser responsables de todo este proceso, ¿no? Van a ser responsables de todo este proceso. Por eso es importante que esté debidamente foliado. Caso contrario, se corre el riesgo de que se pueda perder o se puede extraviar alguna hoja. De pronto se puede extraviar una hoja que es muy importante, que puede ser el sustento, probablemente, ¿no? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Consultas? Ya. Continuamos respecto a la referenciación. Vamos respecto a la referenciación y correferenciación de papeles de trabajo. ¿Qué será referenciar? Ustedes ya han visto en lo que es las otras auditorías. ¿Qué será referenciar? ¿Qué es referenciar? ¿Qué entienden por referenciación de papeles de trabajo? A ver qué se entiende. Ya han llevado auditoría.
Ninguno. Son las marcas, no, las marcas de auditoría es otra cosa. Es la identificación alfanumérica, licenciada, de la documentación que se va a Es responder. la identificación de cada una de las cédulas que tenemos con una codificación, ¿verdad? Esta codificación puede ser numérica, puede ser alfanumérica, ¿no? Entonces, eso es una referenciación, es una codificación, ¿no?, de nuestras cédulas. Puede ser con números, puede ser con letras, puede ser con ambos, ¿sí? En el caso de procesos de auditoría tributaria, lo que se hace es ir clasificando por impuestos, ¿no?, que permite el acceso a los papeles de trabajo. La referenciación, ¿con qué tipo de lápices o lapicero vamos a elaborar? Color Color rojo. Con color rojo, con lápiz de color rojo para la referenciación, ¿verdad? En auditoría tributaria, bueno, la gran ventaja es ahora que hoy en día tenemos las computadoras. Antes, cuando no teníamos computadoras, necesariamente los papeles de trabajo tenían que estar elaborados a mano, porque no había computadoras, y además estos papeles de trabajo tenían que ser con bolígrafo, no podían ser con lápiz, a diferencia de las otras auditorías que sí podemos hacerlas con lápiz, ¿no? En la auditoría tributaria sí o sí tiene que ser necesariamente con bolígrafos. Hoy en día, con lo que es las computadoras, es mucho más fácil, tienen ya sus plantillas y ahí es más fácil incluso corregirlas y verificar, ¿no? Antes no podía tener borrones, enmiendas, igual que la contabilidad, era la misma instrucción que se tenía para los papeles de trabajo de auditoría tributaria. ¿Y por qué con lapicero? Justamente por eso que hemos visto que incluso sale de la administración tributaria a otras instancias, y si fuera con lápiz fácilmente sería borrable, ¿no? Por eso es necesariamente tiene que ser con tinta, ¿sí? Y bueno, para nuestra referenciación debemos utilizar el lápiz de color rojo. Vamos a tener la referencia y vamos a tener el papel de trabajo. En la referencia vamos a identificar con la PF qué significa nuestro plan de fiscalización. Nuestro plan de fiscalización. Y vamos a ir clasificando según el impuesto, ¿no? En auditoría tributaria les he dicho que vamos a trabajar por impuestos. Por ejemplo, la letra B va a identificar al impuesto al valor agregado, ¿sí? Puede ir de la B1 a la BN. ¿Sí? La B hemos dicho que va a identificar a las cédulas que correspondan con el IVA, ¿sí? La letra T va a identificar al impuesto a las transacciones. Cédulas relacionadas con el IT. Ya son cédulas relacionadas con el IT. Entonces, acá vamos a tener para cada uno de los impuestos, ustedes tienen en su manual que la B identifica al IVA, la T identifica al impuesto a las transacciones, la RC identifica a las cédulas relacionadas con el RC-IVA, la U va a identificar a las cédulas relacionadas con el impuesto a las utilidades, la Q va a identificar a las cédulas relacionadas con el impuesto al consumo específico, la H va a identificar a las cédulas relacionadas con el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, la S va a identificar con las cédulas relacionadas al impuesto a las salidas aéreas al exterior, la F va a
tener cédulas relacionadas con el impuesto a las transferencias financieras. La RT son las cédulas relacionadas a retenciones del IT. La RC va a ser relacionadas a las retenciones con el RC IVA. La RU, las cédulas relacionadas con el impuesto a las utilidades de las empresas. Las EDJ, las cédulas relacionadas con el impuesto al juego. La OT, que sean para otras cédulas comunes. La RPJ, las cédulas relacionadas con el impuesto a la participación al juego, ¿no? Entonces, así cada una de ellas está clasificada por impuestos. Ustedes en las otras auditorías han debido aprender a la fecha que trabajamos a partir de rubros, ¿no? Rubro del activo, rubro del pasivo, ingresos, egresos, corriente, no corriente, ¿no? Disponible, exigible, realizable. Entonces vamos trabajando por rubros. En la auditoría tributaria vamos a clasificar nuestros papeles de trabajo por impuestos, ¿sí? Asimismo, en el caso de que se tratase de cédulas para cédulas resumen, lo que hacemos es aumentarle la letra R, ¿no? Se va a consignar la letra R para poder identificar de qué se trata una cédula resumen. Por ejemplo, cuando se trata de la cédula RG, esto nos va a identificar a la cédula resumen general de reparos. Es decir, aquí va a estar el resumen del IVA, del IT, del IUE, pero ya en forma global de cuánto se ha determinado, ¿sí? Asimismo, también debemos identificar, hemos dicho, para cada uno de los impuestos, es decir, la letra B seguida de la R, y esto va a identificar a la cédula resumen del IVA. ¿Cuál será la cédula resumen del IT? TR, licenciada. TR, correcto. El impuesto, que es el de transacciones, seguida de la R, esto nos va a identificar a la cédula resumen del impuesto a las transacciones. Y del impuesto a las transacciones. Y así sucesivamente vamos a tener para cada uno de los impuestos. Si fuera del impuesto a las utilidades, ¿cuál va a ser su referencia? UR. UR. Si fuera del impuesto a las utilidades, vamos a identificar como la UR. ¿Sí? Ahora, todas nuestras cédulas pueden estar compuestas por varias hojas, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza separadores y en su caso de ser necesario, vamos a utilizar un. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la cédula resumen del IVA, la cédula resumen del IVA, que es la BR, puede estar compuesta por la B1, la B2, la B3, la B4 y así sucesivamente hasta la BN. ¿Sí? Podemos tener, ¿verdad? La B1, B2, B3, B4. Pero ¿qué pasa si esta B1 tiene un subcomponente? ¿Sí? Esta B1 tiene un subcomponente, es decir, tiene otras hojas, otros papeles de trabajo. Entonces, en ese caso, partimos de la B1 -1, ¿sí? También puede estar la B2 -2. Después, ¿qué vendría? Lice, ¿no sería B1.2? No, es B-1. Enseguida vamos a ver si está subdividida esta B1-1.
Ah, ¿Ya? ok. Si yo tuviera un componente más una hoja 3 en la B1, ¿cómo sería? La B3. La B3 guión 3. ¿Sí? ¿Así está bien? No. No, porque de esas estoy componiendo. Les he dicho que la B1 va a ser igual a la B1, 1. Al decir la B2, 2, ya me estoy refiriendo a otro componente de la B2. Entonces, acá, cuando la B1 puede tener su componente, va a tener que ser B1, 2. B1, 3. Ojo. Cuando me esté refiriendo a que tiene varios componentes, por ejemplo, la B4, el papel de trabajo tiene otros componentes, entonces ahí trabajaré B4-1. También puedo tener la B4-2. Puede haber la B4-3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, esta B1-1 puede tener otros componentes. ¿Ya? Ahora, si quieren aquí, de repente un poco les está confundiendo el guión, me acabo de dar cuenta. Podríamos identificar ahí, ¿ya? Para que no se confunda, porque no es que divide, sino quiere decir los componentes que tiene ese papel de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si esta B1 tiene todavía otros subcomponentes? ¿Puedo subdividirla? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, B1-1 puede ser igual a que tiene varios componentes. Y ahí voy a tener la B1-1.1. Voy a tener otro papel de trabajo, otro componente. B1-1.2. Si tiene otro papel de trabajo más, ¿cuál sería? B1-1.3. 1 correcto, 1.3. ¿Sí? Y dependiendo cómo vamos desglosando nuestros papeles de trabajo, se van a ir subdividiendo nuestros componentes. ¿Ya? Es la forma de la referenciación que ya hemos dicho que tiene que estar en color rojo. ¿Sí? Es lo que habíamos visto en nuestro papel de trabajo aquí, ¿no? Por ejemplo, B10 la había puesto. ¿No? Podría ser, y esto corresponde al impuesto al valor agregado. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas que tengan hasta acá? ¿Está claro? Dice en la referenciación también se puede colocar una barra ahí. Podrías colocarle la barra, ¿no? O sea, pero ojo, tienes que ser uniforme, ¿ya? Como acá en el servicio, en la administración tributaria, el criterio es de uniformidad, es decir, que todos los papeles de trabajo tengan la misma estructura, ¿ya? El manual está dispuesto bajo este criterio, entonces no podrías cambiar la barra. ¿Ya? Se podría usar, pero el manual está dispuesto así. Entonces, cuando nos hacen control de calidad, nos dicen, no, un ratito. Aquí, en vez de raya, efectivamente está bien, puedes utilizar la barra, pero el manual te dice el guión, y tú tenías que haber usado el guión. ¿De acuerdo? Está bien, gracias, Lice. Ok. Vamos con lo que es la correferenciación o referenciación cruzada. Hasta ahí está claro, no tenemos problemas, ¿verdad? Vamos a ir trabajando por si acaso eso en nuestros papeles de trabajo. La correferenciación o referenciación cruzada, también conocida como referenciación cruzada. ¿Qué significa esto? Que dentro de una misma cédula tiene relación directa con otras cifras, ¿no? Con otros números o con otras cédulas.
así que están consignadas que yo puedo llevar un dato a otra cédula o puedo traer un dato a otra cédula. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de correferenciación o referenciación cruzada. Eso quiere decir, yo un dato que lo estoy llevando de un papel de trabajo, que lo voy a llevar a otro documento, o ese dato lo estoy trayendo de otro documento, ¿sí? Entonces, hay dos formas para que nosotros podamos trabajar con respecto a la correferenciación o referenciación. ¿Sí? Voy a suponer que tengo un monto de bolivianos 230.000. ¿Sí? Yo tengo un monto de una planilla cualquiera, yo tengo ese monto. Quiero decir en esta primera parte, ¿ya? En esta primera parte, que se entiende que el dato viene de, o sea, estos 230.000, cuando yo digo el dato viene de, supongamos que estoy diciendo que viene de la B8, ¿dónde tengo que colocar su correferenciación? Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Estos 230.000 lo estoy trayendo, supongamos que este es mi papel de trabajo, la B15, digamos. Y este importe lo estoy trayendo de la B8. ¿Dónde tengo que colocar si digo que este monto estoy trayendo de la B8? A la de ¿Hacia el lado derecho? o debajo. ¿Derecho o izquierdo? Derecha. O Derecho, licenciada. Al lado del ¿Seguras? monto derecho. Viene de Izquierdo, Liz. izquierdo. Cuando digo viene de, tengo que colocar al lado izquierdo, ¿ya? Tengo que colocar, esto quiere decir viene de la B8, ¿sí? Quiere decir viene de. También podría colocar arriba o abajo. Abajo. Arriba. 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 También podría, es otra forma, cualquiera de las dos es válida. Puedo poner también B8, ¿sí? Puedo colocar aquí arriba, que quiere decir viene de, o puedo colocar al lado izquierdo, que quiere decir viene de mi dato, ¿sí? Eso significa que estoy colocando al lado izquierdo o en la parte superior. ¿Cómo se entiende cuando el dato dice va a? Voy a poner el mismo para que tengamos acá. ¿Dónde tendría que colocar? Supónganse que este dato ahora lo estoy llevando a la página, a la B20. A la derecha, puede ser a la derecha. O también puede ser en la parte inferior. ¿Sí? Puede ser en la parte. Cualquiera de las dos es válida. Pero ojo, una vez que nosotros hayamos elegido, ustedes debemos mantener la uniformidad. No puedo decir, digamos, en este caso, viene de la B8 y aquí abajo voy a poner, va a la B20. O uso todo a la izquierda y a la derecha, o uso todo arriba o abajo. No puedo usar esto, porque aquí ya no está siendo uniforme. Entonces, en mis papeles de trabajo no se olviden que tengo que tener uniformidad. Entonces, si yo opto por usar a la derecha, a la izquierda,
Cuando yo digo viene de y va a, tendría que utilizar solo eso. Si yo opto, porque eso es elección del auditor o del fiscalizador, yo opto por utilizar arriba o abajo, pues entonces solamente utilizo así. No puedo utilizar ambos, ¿de acuerdo? No puedo utilizar ambos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, les voy a dar un pequeño ejemplo y ustedes van a realizarlo, ¿ya? Voy a suponer que bolivianos, digamos, 80.000, ¿sí? Estos bolivianos, 80.000, y tengo estos papeles de trabajo. Voy a hacerme 2 papeles de trabajo. Y voy a suponer que esta es la... ¿con qué color tiene que estar mi referenciación? Rojo. Tiene que estar con rojo. Digamos que esta es la B18. ¿Sí? Esta es la B18 y esta va a ser la B35, digamos, ya. Me estoy inventando por si acaso. Y voy a tener los datos y digo que aquí tengo bolivianos, 20.000. Aquí tengo bolivianos, 60.000. Y el total es de bolivianos, 80.000. ¿Sí? Y voy a suponer que aquí tengo bolivianos, 15.000. Aquí tengo bolivianos, digamos que aquí tengo bolivianos, 90.000. Aquí tengo bolivianos, 80.000. Y esto me va a dar un total de... ¿cuánto? $185.000. 185.000. ¿Ya? Y estos son mis totales. Quiero que me hagan la referenciación de los 80.000. ¿Dónde va? Licenciada, Dime. sería el Un dato favor, bien. ¿estás con la computadora y me puedes compartir? No, Liz, estoy en mi cuaderno. Ya, dictame entonces. ¿Cómo sería? El dato está viniendo del B18, entonces iría en el B35, en el monto de 80.000 arriba, ¿En cuál de ellos? ¿En este o en este primero? en el B35. Acá. Ya. Sí, ¿Dónde quieres que te lo coloque?
el B18 en la parte superior. Podría hacer Perdón. Lo voy a incorporar entonces una en el vez. lado izquierdo porque no hay espacio. No, pero te lo voy a insertar, no hay problema. Está bien, licenciada, gracias. Ya. Entonces, ¿acá qué tengo que poner? B18. B18. Ya. Y de B35 está yendo a B18. ¿Dónde voy a poner? Que sería en la parte inferior de 80.000, B35. ¿En cuál de los papeles? En el B18. Acá. Aquí tendría que poner. En la parte inferior. Ya. B35. B35. A ver, ¿qué dice el resto? Está bien, dicen. Está bien, dicen. Correcto. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? De aquí, los 80.000, estoy mandando, nos está diciendo estos 80.000, estoy mandando a la B35. Y estos 80.000 nos está diciendo, está viniendo de la B18. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra forma? Ella ha trabajado arriba y abajo, que le es más cómodo y ella conoce. ¿Cuál sería la otra forma? Sería Aquí. ¿Ya? ¿Qué voy a poner ahí? Este B18. Podría poner esto acá. Y este, ¿puedo manejar así? No, Liz. Al lado derecho. Tengo que llevar al lado derecho. ¿Sí? La otra forma sería que maneje así. Ojo, no puedo manejar uno a la izquierda, otro a la derecha, hemos dicho, ¿no? Perdón, arriba, abajo. O manejo los laterales izquierda, derecha, o manejo arriba o abajo, el que les sea más cómodo a ustedes. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Licenciada, una consulta. Y en esta referenciación, ¿no tenemos que igual volverlo de color rojo? Correcto, tengo que volverlo también de color rojo. Todas las referenciaciones, hemos dicho, tienen que estar con color rojo. Buena observación. ¿Sí? Tienen que estar con color rojo. Y para diferenciar esto, por si acaso, tenemos que consignarlo un poco más grande, ¿no? Para que vayamos viendo de qué se trata. Y no se olviden que al lado va a estar la foliación correspondiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta más? ¿Dudas, preguntas que tengan? Bueno, en realidad esto ustedes ya manejan, ¿no? Han venido trabajando, entonces lo mismo que ustedes han trabajado en las otras auditorías, nosotros vamos a trabajar acá, ¿sí? Vamos a trabajar lo mismo. Y finalmente, bueno, vamos viendo un poquitito lo que es las marcas de auditoría. ¿Qué marcas de auditoría ustedes conocen? A ver, ¿qué marcas de auditoría conocen? Ya, todas las que utilicen ustedes, hemos dicho, pueden ser realizadas, pero siempre vamos a identificarlas, estas marcas, a un costado, para ver si está bien lo que ustedes quieran hacer, pero estas marcas deben ser en la parte inferior aclaradas. ¿Qué significa, no? Suma total, verificado con, cotejado con. Entonces hay que especificar de qué se tratan esas marcas. Si bien tenemos marcas que se utilizan, que se tiene ya en lo que es auditoría, se pueden utilizar también otras de acuerdo a las necesidades y al desarrollo de cada trabajo. Lo que sí es, hay que ir identificando. Si a mí se me ocurre cualquier otra imagen distinto
otro símbolo, perdón, distinto, puedo utilizarlo siempre y cuando, ¿sí? Yo en mi parte inferior de mi papel de trabajo tenga que especificar qué significa, ¿no? Bien, estos papeles de trabajo estarán bajo la carpeta 1 y 2, estará bajo la custodia del Departamento de Fiscalización hasta cuando se concluya el proceso, ¿no? O sea, se concluye el proceso, se termina el proceso. Si se trata de una verificación externa, pues debo mandarlo a la unidad técnica, el Departamento Jurídico, y ahí concluye la tenencia. La unidad técnica o el departamento jurídico tendrán en custodia estos papeles mientras emitan la resolución determinativa. Una vez que emitan la resolución determinativa, hay la alternativa de que el contribuyente, hay la posibilidad de que el contribuyente pueda impugnarla. Si el contribuyente va a impugnar, en ese caso, lo que hay que hacer es mandar estos documentos a la autoridad o a la instancia que ha impugnado, sea la autoridad de impugnación tributaria o en su caso el juzgado coactivo fiscal o tributario. Y en el caso de que no impugne, pero ya ha emitido la resolución determinativa y ha pagado el contribuyente, pues lo van a mandar al archivo central que se tiene, ¿no? Todas las gerencias tienen un archivo central, entonces van a mandar al archivo definitivo de la administración tributaria. Pero ¿qué pasa si el contribuyente se le emitió la resolución determinativa y no ha pagado? Entonces, todas estas carpetas tienen que remitirlas a cobranza coactiva y estará bajo el custodio de cobranza coactiva mientras ellos procedan al cobro correspondiente. Una vez que hayan cobrado, pues también lo van a terminar mandando al departamento al archivo central. ¿Se dan cuenta? Siempre estas carpetas 1 y 2 van a ir circulando de acuerdo a la instancia que corresponda de acuerdo al proceso de determinación. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas que tengan al respecto? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ya. Por el momento, sí, empecemos a trabajar, ¿no ve? Cuando empiecen a hacer sus papeles, de repente ahí les va a salir, les van a nacer las dudas probablemente, ¿ya? Bien, vamos a quedar aquí para no quedar al medio. Perdón, adelante. Disculpe, licenciada, tengo una duda. Si estuviese realizando una auditoría, y no solo fuese una, por decirle, sería el IVA, el IT, tengo que armar otra carpeta, porque son dos impuestos diferentes. Ya. No vas a armar otra carpeta. Sí o sí tienes, dependiendo de la modalidad de fiscalización, bueno, en verificación interna es mucho más sencillo, hemos dicho, y donde sí tenemos que tener cuidado es en verificación externa y fiscalización externa. Cuando nosotros estamos realizando verificación interna, hemos dicho que en esta carpeta número 1 se dividen en la parte 1, que es antecedentes, y en la parte número 2, que van a ser los papeles de trabajo, ¿verdad? Todos los papeles y documentos que vayamos a tener. No es que vas a armar otra carpeta, todo vas a trabajar, absolutamente todo vas a trabajar en esta carpeta número 1. Es decir, vas a tener la carpeta número 1 y aquí vas a tener todo lo que es los papeles. Estas pueden tratarse, por ejemplo, digamos, la página número 2 podría tratarse del impuesto al valor agregado, podría tratarse del impuesto. La 50 ya podría tratarse del impuesto a las transacciones. La 50 también es transacciones y así sucesivamente podría, pero todo va a estar, esta podría ser ya, digamos, el impuesto a las utilidades. Pero todo, por si acaso, todo absolutamente tiene que estar bajo esta estructura. Y va en ese orden, ¿no? Impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, régimen complementario al IVA, impuesto a las utilidades, dependiendo qué fiscalizaciones. Pero todo me vas armando en la misma estructura y se folía en este criterio. ¿Sí? No es claro, otra carpeta 1, otra carpeta 2, no. Hay un solo cuerpo de antecedentes con 3 carpetas, la carpeta 1 y la carpeta 2. Y en la carpeta 1, todas las cédulas referentes al IVA, todas las cédulas referentes al IT, todas las cédulas referentes al IUE. ¿Sí? Gracias, licenciada. Ok. ¿Alguna consulta más?
Igual, a ver, lo que es verificación interna no tiene la carpeta número 3. Solo armamos carpeta 1 y carpeta 2 y la estructura es la misma por impuestos. ¿Ya? Además que hemos dicho que es facturas puntuales, por ejemplo, entonces de pronto solo voy a tener el IVA, ni siquiera voy a tener el IT. En algunos casos sí voy a tener el IVA y el IT, pero más de 2 impuestos en una verificación interna normalmente no hay. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien, entonces quedamos aquí, nos vemos el día lunes, que les